Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángel Pardo, presidente del Presidio Político Histórico Cubano. Es un placer y una satisfacción y un gran honor para nosotros recibirlos a ustedes aquí en esta tarde memorable, donde vamos a tener la grata satisfacción de escuchar la disertación de Alejandro Peña Esclusa, que también sufrió como nosotros los rigores del presidio y es un batallador por los principios por los cuales todos luchamos. Siéntase como en su casa, le damos la bienvenida y ahora Pedro Corso pues va a dar también la iniciativa de este magnífico evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias a todos por su presencia. Mi nombre es Pedro Corso, presido el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, una organización que está orientada a exponer cómo el pueblo cubano ha estado luchando contra el régimen totalitario por más de 66 años. Una breve digresión antes de hablar de mi gran amigo Alejandro Peña Esclusa. Todas esas fotos que ustedes ven ahí son hombres y mujeres que murieron luchando contra la dictadura castrista. Y faltan miles de fotos. No faltan ni 100 ni 200, sino miles. Esa relación que ustedes ven ahí fueron prisioneros políticos que murieron en prisión, asesinados, fusilados también después de haber sido condenados a años de prisión por falta de atención médica en huelgas de hambre o por golpiza. Este lugar para todos nosotros los cubanos es una especie de santuario, porque aquí recordamos a nuestros mártires, los honramos frecuentemente con actos dedicados a su memoria. Esto se fue. Disculpen, porque yo soy muy torpe en estas cosas electrónicas. Cuando me llamó Luis hace unas semanas y me dijo que Alejandro nos iba a visitar, realmente fue para mí una noticia muy grata, porque siempre he tenido por Alejandro un gran respeto y una profunda admiración. Cuando le hablé a mis amigos cubanos, a mis compatriotas, y hablé específicamente con Ángel Pardo Mazorra, un hombre que estuvo más de 15 años preso en Cuba y su esposa también recientemente fallecida, de que íbamos a recibir en este santuario a Alejandro Peña Esclusa, un señor que había combatido el castrismo en la forma chavista y un señor que había sido de los primeros en denunciar en toda América al Foro de Sao Paulo. Yo creo que eso es un elemento que debemos todos tener constancia. El gran peligro que encierra para todos nosotros estos aparatos que realmente lo que buscan es la subversión y establecer dictaduras, al menos, si no pueden llegar al totalitarismo. Pero yo no voy a hablar más, salvo lo que sea necesario. Quiero llamar a la señora Ana Ortiz, representante de la organización nicaragüense Iniciativa por el Cambio, otro país sometido a la dictadura castrochavista. Señora Ana. Gracias. Tengan ustedes buenas noches y saludos fraternos para los hermanos de lucha por la democracia, la justicia y la libertad de Cuba, Venezuela y mi querida patria Nicaragua. Me permito saludar a quienes nos acompañan en esta conferencia, a don Pedro Corso, al doctor Enrique Aristeguieta, y un saludo especial a nuestro principal conferencista, el doctor Alejandro Peña Esclusa. Soy Ana Silvia Ortiz, exiliada nicaragüense desde los años 80. Mi padre fue preso político en el régimen comunista de Daniel Ortega en los años 80. Soy presidenta de Iniciativa por el Cambio, organización formada hace 7 años y que lucha por la liberación de Nicaragua de ese régimen criminal, y junto con Fuerza Solidaria y el Presidio Político Histórico Cubano nos complace auspiciar esta conferencia del doctor Peña Esclusa. Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, ha dado al mundo grandes aportes en la poesía universal.
Y uno de nuestros grandes poetas, Rubén Darío Sarmiento, en su poema Salutación del Optimista, nos decía en uno de sus párrafos: únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente, que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora, así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica. Y concluye este poema con la siguiente prosa: y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Hoy estamos reunidos aquí en Miami, inspirados por esas palabras de Darío que nos incita a la unidad de esos vigores dispersos, a formar todos juntos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, un solo haz de luz, adultos y jóvenes, hombres y mujeres, a abrir el surco por donde habrá de transitar la democracia, la libertad y la justicia. Hoy faro perdido para algunos países de nuestra América Latina, América fecunda. Y es que históricamente nuestros pueblos han compartido la música, la poesía, las tradiciones, costumbres, valores comunes, y también hemos compartido el dolor de la muerte, de la cárcel injusta, de las torturas, de las violaciones a los derechos humanos, del exilio, de la pobreza y la miseria en que las dictaduras criminales han sometido a nuestros pueblos. Las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua conforman un eje del mal, un triángulo diabólico, perverso, y han convertido a nuestros países en plataformas operativas del crimen organizado, del terrorismo internacional, del tráfico ilegal de personas, del narcotráfico. Son la industria de la pobreza y la miseria y representan una amenaza para la seguridad regional y hemisférica. Han destruido las bases de la democracia, han abandonado sus responsabilidades constitucionales. No existe un Estado de Derecho y el sistema judicial es parte del sistema represivo. Son estados fallidos. Esta realidad, con grandes repercusiones en lo social, lo económico, lo político y todos los ámbitos de una nación, nos convoca hoy para que juntos, todos unidos, formemos una gran fuerza que provoque la salida de estas dictaduras y puedan así nuestros pueblos transitar de la dictadura a la democracia. Esto no ha sido ni será fácil. Llevamos muchos años luchando por este objetivo. El camino ha estado lleno de obstáculos como los intereses personales o sectoriales, la desesperanza, la lucha por la sobrevivencia, la falta de recursos, el egocentrismo, la miopía política, etc. Sin embargo, hoy estamos reunidos aquí para crear las condiciones necesarias para vencer esos obstáculos. Ya los conocemos. Debemos soltar el nudo gordiano que nos impide avanzar. Que el amor patrio, la sangre derramada en los campos de batalla, en las calles donde se ha luchado, en las cárceles, que las lágrimas derramadas por quienes hemos perdido un ser querido o hemos tenido un familiar como preso político o hemos sufrido en carne propia el secuestro político, nos impulse a dejar a un lado todo lo que nos impide trabajar juntos. Nuestros pueblos han pagado un altísimo costo por tener la ansiada libertad. Merecen vivir en paz, con prosperidad, en democracia, libertad y justicia. Que Dios nos ilumine y nos acompañe en este camino y que nos apoye en esta lucha nuestros pueblos y la comunidad internacional. La patria vive, la lucha sigue. Que viva la América libre sin comunismo. Que
Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Ustedes saben. El asistente. La señora Ortiz ha dicho algo muy importante. Y es que son tres países que históricamente han estado profundamente entrelazados. Nicaragua con Cuba a través de Rubén Darío y José Martí. Fueron dos estrechos amigos. Y Darío, cuando Martí murió en combate, le increpó a Martí de que por qué había entregado su vida de esa manera. Porque consideró que se había perdido a un gran pensador. Y la bandera de Cuba, esta bandera, ondeó en Cuba por primera vez. ¿Sabes por qué? Porque la llevó un venezolano, Narciso López, en el año 1851. Cuba fue libre en gran medida gracias al hijo de un venezolano, el general Antonio Maceo. En una gran medida, nuestros países, los tres, han estado estrechamente asociados, vinculados. Desgraciadamente, en este momento están más ligados que nunca antes en el pasado por tres dictaduras que son realmente similares, con métodos quizás distintos, pero con la misma crueldad los tres. Ahora vamos a escuchar un pedazo de la historia de Venezuela, de la historia democrática venezolana, del compromiso histórico de los venezolanos por tener un país libre. Yo recuerdo que el 23 de enero del año 58, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, un año más tarde triunfó la Revolución Cubana. Fueron dos revoluciones que nacieron en eneros distintos, pero que desgraciadamente una de ellas se desvió hacia el totalitarismo, la cubana. Los venezolanos gozaron 40 años de democracia, imperfecta, pero democracia al fin. Los cubanos, desgraciadamente, estamos padeciendo desde ese enero del 59 un régimen totalitario. Enrique Aristigueta Granco fue integrante y es el único sobreviviente de la Junta Patriótica que luchó y concretó la salida de la dictadura del general Marco Evangelista Pérez Jiménez. Nos acompaña. Bueno, muy sorprendido, yo no pensaba tener que intervenir esta tarde, pero bueno, en realidad, en verdad que me siento muy contento de poder estar con ustedes, de poder relatarles cosas que he vivido, cosas que he leído, cosas que he oído. Yo nací en 1933, cuando en Venezuela había una dictadura feroz, la de Juan Vicente Gómez. Y luego, durante mi niñez, vi cómo el país fue poco a poco abriéndose campo y espacio hacia una democracia imperfecta, que de repente siguió interrumpida por un golpe de Estado. Me refiero a las presidencias del general López Contreras y Medina, que de verdad fueron abriendo el compás. Y el general Medina no se atrevió a dar el voto directo para presidente, como ya mucha gente esperaba. Claro, en esa época no votaban sino los mayores de 21 años, hombres que supieran leer y escribir. Pero bueno, era un comienzo del ejercicio del sufragio. Vino un golpe de Estado por una oficialidad joven y un grupo de políticos jóvenes de Acción Democrática que establecieron un régimen de facto por un año y luego se pasó a unas elecciones por primera vez en la historia, universales, directas y secretas para elegir presidente. Se eligió a don Rómulo Gallego, presidente de Acción Democrática. Sin embargo, había mucha efervescencia. Ese primer gobierno de Acción Democrática no había sabido establecer un clima de concordia,
persiguieron con saña a la gente de López y Medina que habían derrocado y que en realidad estaban abriéndole paso a la democracia plena. Había mucha pugnacidad y mucha gente celebró el derrocamiento de Rómulo Gallego. Vino una junta militar de gobierno presidida por 3 jóvenes oficiales, el del rango, los 3 eran tenientes coroneles, Delgado Chalbó, Pérez Jiménez y Obera Páez. Bueno, ocurre pues que se convoca entonces a unas elecciones en donde gana el partido URD para una constituyente, para el partido URD, que era de izquierda democrática, y los militares se niegan a entregarle el poder. Bueno, en ese interín han asesinado a Carlos Delgado Chalbó, preside la Junta un civil, pero el hombre fuerte era Pérez Jiménez. Ante el peligro para ellos de que volviera, en esa constituyente, volviera la misma gente que ellos habían derrocado, pues decidieron dar un golpe de Estado y alteraron las cifras electorales. La mayoría la tenía entonces la gente del gobierno de facto, y eligieron entonces a Pérez Jiménez presidente. Bueno, Pérez Jiménez gobernó el tiempo que le correspondía. Habían aprobado una constitución que dejaba el voto directo para elegir el próximo presidente. Pérez Jiménez no se quiso arriesgar. Entonces inventaron hacer un plebiscito. Y Pérez Jiménez perdió el plebiscito, pero le dieron el palo a la lámpara y decidieron que lo había ganado. Entonces se estableció Pérez Jiménez pues por 5 años más. Cuando le tocó convocar elecciones, decidió no convocarlas, convocar un plebiscito que perdió, como les decía. Y bueno, ahí vino ya el desastre para ellos, porque ni la Fuerza Armada ni la sociedad civil aceptaron aquello. Vino el movimiento cívico-militar al 23 de enero y ahí nació la democracia venezolana, que por más de 40 años funcionó de manera bastante bien, por no decir que perfecta. Por primera vez se operó el cambio de un presidente de un partido, un presidente de la oposición, y se hizo rutina prácticamente aquella alternabilidad. Bueno, hasta que apareció en el horizonte un sujeto llamado Hugo Chávez Frías. Golpe de Estado frustrado, gran popularidad. Ahí usted sabe por qué. Se convocó unas elecciones y bueno, y ganó Chávez entonces la presidencia de la República. De ahí vinieron todos nuestros horrores actuales. Se niegan a irse, sencillamente. Se niegan a irse. Chávez pasó a Maduro está todavía allí. Y bueno, seguimos el combate. Y no nos cansaremos hasta que no se regrese a la plena democracia en Venezuela. Yo he vivido suficiente para ver todo eso y espero seguir viviendo para ver lo que viene. No me cansaré nunca. Afortunadamente, Dios me tiene en buenas condiciones. Y bien, a ustedes no tengo más que darle mis más profundas, más sinceras gracias por este acto. De verdad, yo les repito, lo que he hecho es cumplir con mi deber. Y un gran abrazo y las gracias infinitas para todos. Muchísimas gracias. Muy conmodoras las palabras. ¿Sí? O sea, con esa edad, todavía está comprometido en seguir vivo para ver la libertad de Venezuela. Que así sea. Y que vea también la de Cuba y la de Nicaragua. No, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Peña Esclusa. Aquí no hay personas a las cuales yo deba hablarles de quién es Alejandro Peña Esclusa.
pero yo voy a robarme 2 minutos porque yo tengo que hablar de ti. Yo conocí a Alejandro en los años 90. Lo conocí, si no me equivoco, y él me ayudará a rectificar, en la casa del general Manuel Endara. ¿Te recuerdas? Y yo, que siempre he creído en la confrontación con las dictaduras, siempre he creído que las dictaduras no terminan con besos, sino que terminan desgraciadamente con mordidas. En aquella reunión que tuvimos, me percaté que la única persona con la que yo estaba en sintonía de aquel grupo de venezolanos reunidos era con Alejandro. Porque Alejandro, en mi opinión, siempre ha tenido los pies en la tierra. Siempre ha estado consciente que a los regímenes de fuerza no se le pueden hacer concesiones. Que la lucha por la libertad es cruenta y dura, y por eso fue a prisión, y por eso ha conocido el exilio. Que es doloroso, pero se hace menos doloroso cuando uno se dedica con más intensidad a cumplir el compromiso de regresar a la patria. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Me siento privilegiado y también conmovido por este lugar, ¿verdad? Uno entra aquí y ve aquello y dice, wow, tanta gente que mataron, gente presa. Y uno siente como el deber, ¿verdad? Un deber de hacer algo para acabar con esta crueldad. Después me siento privilegiado y conmovido por quienes están aquí, porque aquí hay gente que conozco desde hace muchos años, que no veía desde hace mucho tiempo y que quiero profundamente. Comienzo por Enrique, la gente no sabe, pero Enrique y yo trabajamos juntos muchos años. Yo tenía prohibición de hacer política, había salido de la cárcel, yo trabajaba con él y con el papá de esa muchacha que está ahí sentado, Alfredo Hill, ¿verdad? Calladamente, hicimos un gran trabajo. Estoy muy contento que nos acompañe Ana Silvia, porque esta conjunción de Cuba con Pedro, Nicaragua con Ana Silvia, y todo lo que se refirió a los aspectos que nos unifican, eso es muy importante y de eso voy a hablar. No me voy a extender mucho cuando haga la presentación. Aquí hay gente que conozco, es que eran nenés. Por ejemplo, Luis Monche era un bebé cuando yo lo conocí. Ahora resulta que es doble de mi tamaño, pero yo lo conocí de bebé. A esa muchacha que está ahí, que se llama María Elena Morín, hija del general Morín, la conocí de bebé también. Y está el general Narváez Churrión, Vicente, que era compadre de mi papá, amigo de mi papá, lo vi toda la vida en mi casa, visitándonos, hace décadas que no lo veía. Está el general Peñalosa, a quien quiero mucho. En fin, está el esposo Carlos de Milagros, que también quiero mucho. Está nada menos, está así agazapado para que no lo veamos, pero está Iván Simonovic, que compartió la cárcel conmigo. Iván estuvo, las celdas eran a pocos metros. Y otras personas que he conocido más recientemente, el coronel Lugo. Como ven, yo los estoy mencionando a todos porque los conozco a todos y por eso me siento tan contento y tan agradecido de que ustedes hayan venido. Yo el día de hoy les vengo a dar la buena nueva. La buena nueva de que están todas las condiciones para que se produzca un cambio en Venezuela. Así que no está tan alejado de la realidad, Enrique. Y la buena nueva incluye a Cuba y a Nicaragua, porque la caída de Maduro va a arrastrar a otros gobiernos, sobre todo los dictatoriales. Y otros países también van a sufrir cambios de gobierno, ya no de forma quizás un poco traumática, como el caso de Cuba y Nicaragua, pero sí van a perder elecciones, aunque ahorita aparenten que tengan mucha fuerza, tipo Lula en Brasil o
o Gustavo Petro en Colombia. Esa es la buena nueva que les quiero dar, que las condiciones están dadas. Pero como yo vivo en Europa, yo quisiera hacerles una explicación de que se están dando 3 conflictos, 3 luchas, 3 enfrentamientos similares en 3 continentes diferentes. En Europa, en Estados Unidos y en nuestro continente Iberoamérica, los países descendientes de la península ibérica, Iberoamérica. Y en Europa, la batalla que se da, se está produciendo ya un cambio político como el que se produjo en Estados Unidos hace 2 años. La gente está viendo irracionalidad en los políticos tradicionales, los partidos tradicionales que promueven la ideología de género, la histeria climática, la inmigración, digamos, incontrolada, masiva, de sectores que son contrarios a nuestra civilización cristiana. Y hay un vuelco, llamémoslo así, hacia la derecha. En cada elección que hay en Europa, la gente va votando hacia la derecha y la izquierda va perdiendo terreno. Y lamentablemente hay partidos que eran de centro, que debido a un tema que no voy a desarrollar hoy, pero que está en uno de mis libros allá atrás, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, esos partidos de centro han sido infiltrados, han sido afectados por la guerra cultural marxista, por el marxismo cultural, por la contracultura, llamémoslo wokismo también, si lo quieren llamar así, y se han ido hacia la izquierda. Y se han aliado estos gobiernos de centro y de izquierda para frenar el avance de la derecha. Pero eso está destinado a fracasar. Vuelvo a decir, un poco como lo de Donald Trump. En la persecución contra Trump lo trataron de matar, lo trataron de meter preso, pero al final el pueblo decía, no queremos esto que está pasando aquí en Estados Unidos, que ideologicen a nuestros niños en los colegios, que promueven la ideología de género, que haya esta emigración descontrolada, que haya, en cierto sentido, poca libertad de expresión. Y entonces hubo un cambio en Estados Unidos. Ese cambio se está dando en Europa. Pero en vez de darse Donald Trump, Partido Demócrata, la manera en cómo se da en un país con 27 naciones es gobiernos soberanos versus un instrumento, una cosa que se llama la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Un organismo que debería ser un centro de solución de conflictos entre gobiernos soberanos y se ha transformado en el Ejecutivo de Europa. O sea, deciden por encima de las naciones. Y lo preside en este momento una señora que se llama Ursula von der Leyen. Y ella lamentablemente ha sido infiltrada, ella y todo su equipo, por lo que llaman la Agenda 2030. ¿Qué otro nombre tiene la Agenda 2030? Lo mismo, progresismo, wokismo, marxismo cultural, etcétera, etcétera. Y entonces quieren imponer una visión de Europa contraria a la visión de las naciones soberanas. ¿Quién está del lado contrario a Ursula von der Leyen? Una persona que, si yo digo el nombre, dicen, ese es el monstruo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Una de las personas más calumniadas, más atacadas, y sin embargo está dando una batalla, en el momento de las preguntas lo puedo explicar, una batalla extraordinaria. Es uno de los mejores liderazgos que hay en Europa, Viktor Orbán. Por supuesto también está Giorgia Meloni y están otros, pero él sería, digamos, el líder intelectual enfrentándose al wokismo o a la Agenda 2030 de la Comisión Europea. Esa batalla se está dando ahorita, en este momento. En Estados Unidos se da una batalla similar entre Donald Trump, y uno diría, bueno, el adversario de Donald Trump es el Partido Demócrata. No, el Partido Demócrata, y es lo que llaman el Estado profundo, y es el mainstream media, y es multimillonario como George Soros, y son estructuras internacionales que no desean que venga un gobierno y que diga a ese gobierno, mira, aquí hay 2 géneros nada más, o 2 sexos, hombre y mujer.
ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí vamos a recortar los gastos, la motosierra, y aquí nos vamos a andar financiando con la USAID, abortos en no sé dónde y cambio de sexo en no sé dónde. Bueno, hay estructuras internacionales que se oponen a eso. Ya veremos por qué más tarde, cuando vengan las preguntas. Pero lo cierto es que esa batalla se está dando en este momento. Y en nuestro continente también se está dando una batalla. Yo le voy a pedir a mi amiga Vivi que... bueno, mira, aquí están los tres promotores, Fuerza Solidaria, la ONG que presido, la organización cubana, la Casa del Preso, Presidio Político Histórico Cubano, y la Iniciativa por el Cambio que preside nuestra amiga Ana Isabel. Próximo. El micrófono. Déjeme explicar rápidamente que yo me la paso dando conferencias en toda Europa, sobre todo en los países que eran de la cortina de hierro. Ahí es donde he tenido más receptividad. En Hungría, en Polonia, en Rumania, en Eslovenia. Ahí es donde más voy, donde más me invitan. Y yo, para simplificar la cosa de Latinoamérica, se los digo a ustedes para que vean el método que yo uso, yo les muestro este mapa y digo, mira, así no debe entenderse nuestra región. Porque así lo que van a ver ustedes son 20 países y van a pensar que es un asunto muy enredado, muy difícil de entender. Así no se entiende Iberoamérica. Y les muestro el siguiente mapa. Y digo, esta es Iberoamérica. Son 2 regiones. Brasil, que habla portugués, y todo lo demás, que hablamos español y que además compartimos una misma historia, éramos provincias de un mismo país. Y les pongo el siguiente ejemplo. Tú agarras un avión en Sonora, México, y vas hasta Santa Cruz, Argentina, recorres 9.500 kilómetros corridos y llegas a Santa Cruz, Argentina, hablas español, cuentas un chiste y te lo entienden, pides comida y te la dan. Es la misma cultura, 9.500 kilómetros. Un avión desde Budapest a Washington son 7.300 kilómetros. Así de grande es nuestro continente. Y todos tenemos mismo idioma, misma cultura, misma identidad. Yo muestro esto en los países europeos para decir el enorme potencial que tenemos. Y digo que, y eso me lleva al tercer conflicto, hablé del conflicto europeo, el conflicto norteamericano, y ahora vivir próximo, este es el tercer conflicto. Los países que están en rojo son los países cuyos gobiernos pertenecen al Foro de Sao Paulo. Y los países que están en azul son, digámoslo así, los gobiernos democráticos o de centro derecha. Si en Europa el líder de esta batalla, llamémoslo así, intelectual, es Víctor Orbán, porque él está clarísimo respecto a lo que es el wokismo, lo que es todo lo que es el neomarxismo, y si en Estados Unidos el líder es Donald Trump, yo diría que en este momento el que dirige intelectualmente y económicamente el pensamiento de derecha en Iberoamérica es Javier Milei, ¿verdad? Y digo, pareciera que los rojos están ganando porque controlan más territorio y más gente, pero yo pienso que no, porque Gustavo Petro puede ser destituido. No entro en el detalle porque si no me alargaría mucho. La situación de Lula no es fácil, pero, y esto me lleva a la buena nueva. Si logramos que Venezuela caiga, y que yo creo que sí, vuelvo a decir, eso va a arrastrar consigo a Cuba y a Nicaragua, y eso va a ser un golpe mortal para el Foro de Sao Paulo. A los pocos años el continente todo va a ser azul. ¿Y qué es lo que le explico yo a los europeos? Yo le digo, mira, nosotros todos, en el mundo entero nos interesa un continente iberoamericano libre de socialismo, libre de wokismo, no es que enteramente, porque eso no se puede, pero que políticamente al menos sea un continente alineado con los valores occidentales, con la democracia, porque es un continente con un gran potencial y un cambio en Venezuela, y lo pongo así, una alianza
entre la Argentina de Javier Milei y una Venezuela liderada por María Corina Machado, que no es la presidenta electa, lo sería si le hubieran dejado competir, pero es la líder de la oposición, electa con el 93% de los votos opositores. Una alianza entre esos dos países puede cambiar la situación regional. Como ocurrió en el pasado, que Argentina y Venezuela lideraron cambios hace 200 años. Eso puede ocurrir otra vez, ¿verdad? ¿Y cómo hay que enfocar las cosas para que se produzca un cambio en Venezuela y en la región? Yo planteo, a dónde voy, que el caso de Venezuela no debe verse como un problema político, que sí lo es, yo no digo que no. También es un problema de violación de derechos humanos, sí lo es, y un problema de una nación que está creando disturbios en otras partes, nada más que con el hecho de que hayan 8 millones de venezolanos que se hayan visto obligados a huir, a escapar. Yo enfatizo que a Venezuela hay que verlo como un problema, vamos a utilizar la palabra en inglés, de law enforcement, un problema policial, un problema criminal, porque Caracas se ha convertido en la capital mundial del crimen organizado. Así hay que verlo y así lo planteo yo. Y que el Foro de Sao Paulo no puede verse como una alianza entre partidos políticos. Así se presentan ellos. Ustedes abren www.forodesaopaulo.org, se abre y ponen quiénes somos, clic, van a ver partidos políticos. El partido político tal, y yo les digo que no hay que verlo así, el partido político es el disfraz, hay que verlo como una reunión de delincuentes, como una estructura del crimen organizado. Y yo pongo las láminas que muestro a continuación en los lugares donde voy. Aquí tenemos que a nosotros los venezolanos estamos acostumbrados, pero esto es escandaloso, que un presidente de un país o un usurpador de un país tenga la misma recompensa que Osama Bin Laden y que esté vigente hoy. O sea, eso es un escándalo. Y que los demás miembros del Foro de Sao Paulo no lo hayan expulsado, sino que siguen trabajando con él. Otro elemento sumamente escandaloso es el que viene. Esta es una lámina, un estudio hecho por Inside Crime, que muestra las rutas de la cocaína desde Venezuela, Europa, África, Estados Unidos a través de Centroamérica, y dice que las cifras que se manejan hoy en día es que desde Venezuela se exporta o se distribuye entre el 20 y el 25% de la cocaína del hemisferio occidental. Esto es escandaloso, ¿verdad? Y esto es público. Esto es lo increíble, que es público. Pero vamos a ver los demás miembros del Foro de Sao Paulo. Entonces empiezo a poner láminas. Gustavo Petro, su hijo dice que recibió dinero del narcotráfico. Su hijo Nicolás, no la oposición. Nicolás, que está enjuiciado. La campaña recibió dinero del narcotráfico. Próxima. Pedro Castillo está preso, todo el Foro de Sao Paulo, por haber intentado un golpe de Estado, como ustedes saben, en el Perú. Próximo, Virginia. Aquí tenemos a Rafael Correa, acusado y condenado por corrupción. Es posible, por cierto, que perdamos las elecciones, la segunda vuelta próximamente en Ecuador, ya explicaré por qué. Y entonces Rafael Correa regresaría y probablemente lo indulten, la nueva presidenta. Próximo. Aquí está Cristina Kirchner, condenada por haberse robado, ¿cuánto dice ahí? 1.000 millones de dólares. Nada menos, ¿verdad? Otro miembro selecto del Foro de Sao Paulo. Próximo. ¿Qué pasó ahí? No aparece. ¿Qué pasó? Hay un teléfono sonando. ¿Será que no hay muy buena señal o qué? Bueno, ahí está, mira, Evo Morales. Evo Morales es el peorcito de todo porque está acusado por pedofilia, por haberse robado las elecciones de 2019
y por otros delitos vinculados a la corrupción, pero es el jefe del cartel del Chapare. Maduro no es el único. El jefe del cartel del Chapare es Evo Morales. Próximo. De acuerdo a la DEA, López Obrador en el año 2006 recibió dinero de narcotráfico también. O sea que la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál de los miembros del Foro de Sao Paulo no ha cometido delito? Son una organización criminal. ¿Cómo hay que enfrentar el problema latinoamericano y venezolano desde el punto de vista de una organización criminal disfrazados de políticos? Entonces, ellos aprovechan la política, el sueño de Pablo Escobar, ¿verdad? Yo soy un capo del narco, llego a presidente de la República, me disfrazo de político, pero mi negocio es el narco. Y eso es lo que ha estado haciendo el Foro de Sao Paulo con todos los delitos que cometen. Son supuestos políticos y presidentes, pero lo utilizan como mecanismo para robar y hacerse multimillonarios. Lo mismo que han hecho los Castro en Cuba, lo mismo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Casos que son más obvios, son delincuentes porque no hay que demostrarlo, es obvio. Una de las grandes cosas que ha ocurrido para que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela y en la región es la visión que tiene Donald Trump sobre el crimen organizado. Quizás por lo que él aprendió en su primera gestión, él ahora dice, no, hay que enfrentar a los carteles. Y los ha designado como organizaciones terroristas. Eso le da a la administración Trump unas herramientas legales, policiales y militares que no tendría si no hubiera esa designación de crimen organizado como organización terrorista. Si es organización terrorista, la ley le da pues la herramienta A, la B, la C, que no podría utilizar en otras condiciones. Entonces, eso ha sido muy importante. Próxima lámina, para los cambios que se van a producir. Bueno, aquí está el caso del cuñado de Xiomara Castro en Honduras, que también recibió dinero en narcotráfico, y está filmado en un video. Próximo. Lula, sentenciado por el caso Lavallato. ¿Por qué está libre Lula? ¿Por qué está libre? ¿Porque encontraron que era inocente? No. Porque su amigo Alexandre de Moraes, que está en la Corte Suprema de Brasil, dictaminó que había habido un procedimiento erróneo en el encarcelamiento de Lula. O sea, que había habido una mala praxis judicial. No porque sea inocente. Y eso le permitió ser candidato, etcétera, etcétera, y ganar. Otro delincuente. Próxima. Este libro fue el primer libro que yo escribí sobre el Foro de Sao Paulo. Lo escribí en el año 2008. ¿Por qué lo escribí? Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que Álvaro Uribe, después de intentar muchas veces meter preso a alias Raúl Reyes, el segundo hombre de la FARC, después de Marulanda, que está operando en Ecuador, ¿verdad? Cuando él trata con Rafael Correa, en esa época Rafael Correa era el presidente, de coordinar con él para meter preso, para neutralizar a Raúl Reyes, el campamento que estaba ubicado se movía para otro lugar. Eso pasó 2 veces. Cuando Álvaro Uribe se da cuenta que el que le estaba dando la información a Raúl Reyes para que se moviera era Rafael Correa, decide entrar en territorio ecuatoriano sin avisar. Entran, dan de baja a Raúl Reyes, confiscan los computadores y los computadores se lo entregan a la Interpol, la información sale a la luz pública y todos los presidentes del Foro de Sao Paulo aparecen en el computador de Raúl Reyes, todos. Todos hacían negocios con ellos, se reunían, intercambiaban correos electrónicos, ¿verdad? Lo que venía a demostrar en aquella época, año 2009, que el Foro de Sao Paulo era una organización criminal. Ya eso era evidente. Lo que pasa es que con el paso de los años ahora eso ya se ha concretado, se ha materializado, es Vox Populi, y se puede operar ya como una maniobra contra el crimen organizado, ¿verdad?
no se trata de ganar elecciones, de un impeachment. No, mira, tú eres delincuente, eres organización terrorista y por lo tanto hay estas otras herramientas. O sea, por fin, esto lo venía discutiendo con Enrique Aristigueta cuando él llegó, por fin estamos cayendo en cuenta que nosotros, los que creemos en la democracia, no podemos permitir que una gente que quiera destruir la democracia utilice las herramientas de la democracia para llegar al poder y tergiversar todo y destruir la democracia. Lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez fue candidato, pero él no creía en la democracia. Él fue candidato con la intención de hacer lo mismo que hubiera hecho si los golpes del año 92 hubieran triunfado. O sea, estaba mintiendo. Uno, si uno es candidato, uno supone que va a ganar, va a cumplir la ley, va a jurar por la... No, él estaba disimulando para hacer otra cosa. Y lo mismo ha pasado con Cristina Kirchner, con Pedro Castillo, con Gustavo Petro, con Lula. Todo es igual. Entonces nosotros no podemos ser, digamos, ingenuos y seguir actuando como que si estas personas fueran solamente políticos, ¿no? Hay que ir por el lado del crimen organizado. Y en ese libro yo explicaba por qué 14 presidentes del Foro de Sao Paulo, pues habían 14, ahorita hay 11, pero en ese entonces habían 14, en lugar de felicitar a Álvaro Uribe por haber dado de baja al criminal más buscado de toda América, lo condenaban por haberse metido en el territorio ecuatoriano. Y fue, bueno, un escándalo, lo atacaban todos por eso. Entonces yo escribí este libro para explicar lo que realmente estaba sucediendo. Próxima. Esto es lo que me anima a decirles que viene un próximo cambio en Venezuela. La designación de los carteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y Special Designated Global Terrorists, terroristas globales. Este documento, que no voy a entrar en detalle, es muy importante para el futuro de Venezuela, pero es que después vino otro, que no está aquí, vino otro, el que dice claramente, una proclama de Donald Trump que dice: Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles, responsable de inundar con droga a Estados Unidos. Nicolás Maduro es el jefe del Tren de Aragua. Y Nicolás Maduro está librando una guerra híbrida contra el pueblo norteamericano. Y lo dice el presidente de los Estados Unidos. Bueno, 2 más 2 son 4. ¿Qué significa eso? Y además hay una recompensa sobre su cabeza. Yo creo, y con esto voy terminando, que hay 3 o 4 elementos que se suman para uno poder concluir y decir que el cambio en Venezuela se acerca, ¿no? Lo primero es lo que acabo de explicar. La posición del gobierno de Trump sobre Venezuela y sobre Maduro, que me parece que va a continuar profundizándose, la tuerca va a seguir apretándose. Y eso genera una preocupación dentro de los militares, porque los militares venezolanos no son maduristas, son bolivaristas, o les interesa pues el churupo, la corrupción. Los militares de hoy en día, lamentablemente, Chávez logró corromper, Plan Bolívar 2000, yo soy hijo militar, por lo tanto yo tengo un aprecio muy especial a las Fuerzas Armadas, pero hoy en día las Fuerzas Armadas venezolanas están muy deterioradas, pero no son realmente maduristas, están con él por conveniencia. Pero con estas cosas que están pasando, lo natural es que se produzca, y probablemente se está produciendo ya, una fractura militar. ¿Cómo sabemos que esa fractura militar se está produciendo? Bueno, por lo que pasó en las elecciones del 28 de julio. ¿Ustedes creen que el Plan República le permitió a la oposición venezolana hacerse con el 85% de las actas sin la complicidad y el conocimiento de los militares del Plan República? No, ellos colaboraron. Así como los funcionarios de bajo nivel del Consejo Nacional Electoral. Y el hecho de que esas actas hayan sido publicadas, ahora sabemos, gracias a Starlink de Donald Trump, lo sabemos ahora,
porque lo dijo Donald Trump Jr. cuando entrevistó a María Corina Machado. No lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. ¿Y qué dije yo? Donald Trump. Y para que tú veas, Elon Musk, ¿verdad? Son panas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información que todos podemos ver en www.resultadosconvenezuela.com, esa la conoce todo el mundo, toda Venezuela, el mundo entero. Es decir, que así como Enrique hablaba del plebiscito que se robó Marcos Pérez Jiménez, que ese fue el principio del fin, yo creo que la elección que se robó Nicolás Maduro el 28 de julio es ya un golpe mortal. Y estamos en un proceso ya de desenlace. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo será? No sé exactamente, pero ya el golpe mortal fue recibido, el desenlace está en camino. Eso y otra serie de acontecimientos nos llevan a la conclusión de que falta poco. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Yo creo que todos los venezolanos, los influencers, tenemos que presionar para que se produzca ese cambio de gobierno, haciendo ver que es una necesidad regional. No es solo la caída de Maduro, es la caída de la sede del Hezbollah y de Hamas en América Latina. Es la caída del aliado principal de Vladimir Putin en América Latina. Es la caída del cartel de los soles. Es la caída de la brisita bolivariana que afecta a toda la región. Porque en el incendio del Metro de Chile en 2018-2019 participaron agentes venezolanos. Es la caída de las acciones del ELN que funciona en territorio venezolano. Es decir, es un centro de desestabilización regional, es el centro del crimen organizado. Y nosotros tenemos que, no solamente porque nos interesa como venezolanos recuperar la democracia, sino también porque sabemos que es una necesidad regional, un cambio en Venezuela. Tenemos que pensar globalmente la importancia de que un cambio en Venezuela va a tener en este triple conflicto que se da en Europa, en Estados Unidos y en Iberoamérica. Así como el triunfo de Trump está influyendo mucho en Europa en definir esa batalla entre el sector, llamémoslo, neomarxista y los sectores soberanistas, llamémoslo así, ¿verdad? Y el discurso de J.D. Vance en Múnich fue importantísimo para eso. Bueno, de la misma manera, un cambio en Venezuela y por tanto un cambio en la región va a ser importantísimo en la batalla global que se está dando. Porque la diferencia entre nosotros y ellos es que Ursula von der Leyen en Europa, el Foro de Sao Paulo en Iberoamérica y el Deep State, el Estado profundo en Estados Unidos, están vinculados, están articulados, trabajan juntos, tienen vasos comunicantes. Y nuestro sector no, aunque está empezando a articularse, ¿verdad? Entonces, un cambio en Venezuela define un cambio en la región, y un cambio en la región sería de gran importancia para la geopolítica mundial. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me siento? ¿Qué hago, Pedro? Vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pero les pedimos, por favor, el que vaya a hacer una pregunta, que no haga un análisis político, que haga una pregunta. El análisis lo van a hacer ellos, particularmente Alejandro, que ha sido uno conferencista hoy. Ustedes pregunten, yo voy a preguntar. Wayne, ¿se puede quedar mejor Alejandro aquí para que responda a las preguntas? Alejandro. Gracias. ¿Quién pregunta primero? ¿Quién se lanza al ruedo? Ariel Ruiz. Bueno, muy especial la ponencia y escuchar a todos los presentes y participar en esta oportunidad con este evento.
Me llama mucho la atención la explicación que diste sobre Europa, Estados Unidos y Iberoamérica. ¿No consideras tú que es un punto de apoyo importantísimo el conocer que los minerales preciosos y las tierras raras de Ucrania están exactamente a esa gran distancia y hay que cruzar un océano gigantesco para llegar allá y protegerlas, porque también desean protegerlas, pero que a 2 horas de aquí en Miami tiene eso y más, minerales preciosos y tierras raras en Venezuela? Entonces, para mí, ¿no consideras tú que ese enfoque de Donald Trump en sanear y luchar contra todos estos totalitarismos en Latinoamérica está sustentado en el conocimiento de eso? Nosotros en esta etapa, después de haber entendido lo que es la izquierda, el neomarxismo, que lo hemos vivido en carne propia en Venezuela, y ese discurso, no, es que se quieren aprovechar de nuestros recursos para manipular, ¿verdad? Nosotros creo que hemos aprendido y creo que tenemos que alinearnos con el capitalismo, porque con todos sus defectos es muy superior al comunismo y al neomarxismo, y promover la inversión extranjera, la llegada de capitales extranjeros para que utilicen nuestros recursos para producir globalmente y para beneficiar a nuestro pueblo. Eso no tiene nada de malo. Ese complejo que tienen los socialistas, que realmente es para manipular, eso hay que romper con eso. Y yo por eso creo que lo que propuso María Corina Machado, la idea de que Venezuela, en lugar de, ella utilizó la palabra hub tipo aeropuerto, tipo plataforma, en vez de ser el centro internacional del crimen, que se convierta en el centro internacional de la producción energética, y que vengan todas las empresas de todas partes del mundo a producir nuestra energía, que tenemos la reserva más grande del petróleo, y también todo tipo de minerales. ¿En qué está el secreto? En que haya orden, que haya leyes, que el que venga invierta con unas ciertas normas y que de lo que esa explotación de recursos se haga, surja un beneficio en Venezuela para poder reconstruir el país, que está totalmente acabado, y hacer nuevas carreteras, nuevas plantas eléctricas, nuevos servicios de todo tipo. Entonces, claro que sí, que vengan. Y me parece que el planteamiento que hizo María Corina en la entrevista que le hizo Donald Trump Jr. fue muy interesante, porque ofreció una alianza con Estados Unidos que Maduro no la puede dar. Maduro dice que él ofrece el petróleo. No tiene cómo, porque no hay ley, no hay orden, no hay Estado de Derecho, todo es corrupción, no hay gente, se fueron los profesionales. Entonces, el tema del desarrollo de nuestros recursos es importante para el futuro. Y yo tengo mucha esperanza y mucho optimismo de que Venezuela va a ser un centro de desarrollo espectacular. Sí. Alejandro, asumo que esta amenaza que se está dando en estos momentos, donde el Foro de Sao Paulo sabe que está en la puerta una serie de cambios, ¿qué crees tú que están haciendo ellos para evitarlo? ¿Qué estrategia tienen? Mira, ellos lo que están haciendo es radicalizándose. Por ejemplo, ayer o anteayer, el diputado más votado de Brasil, que es Eduardo Bolsonaro, estaba aquí en Estados Unidos, decidió no regresar, porque le iban a quitar el pasaporte, le iban a meter preso, lo iban a inhabilitar, como de hecho ocurrió con Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Lula sabe que si hay elecciones, el que va a ganar va a ser Jair Bolsonaro, no él. Se está radicalizando, o sea, lo inhabilitó igualito que hicieron con María Corina en Venezuela. Petro está tratando de cambiar las leyes, tratar de reelegirse, está buscando la manera de aprobar una reforma que, como no se las aprueban, a pesar de la corrupción que hay en el Congreso colombiano, entonces está amenazando con sacar la gente a la calle y generar violencia, o sea, un golpe de Estado, lo que hacía mucho Chávez, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en Ecuador? Mira, en Ecuador, por eso digo que a lo mejor vamos, entre comillas, a perder las elecciones en la segunda vuelta,
hay un proceso de fraude electoral, pero como digo en mi libro que está allá atrás, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, fraude no es solo robarse los votos en las mesas. Fraude es financiamiento ilegal, fraude es sistema de totalización tergiversado, fraude es amenazar con violencia al país si no votan por tal o cual candidato. Entonces ahorita el narcotráfico, aliado de Correa y de Luisa González, que es la candidata, están generando todo tipo de violencia y la gente dice, oye, yo como que voy a votar por la izquierda para que se acabe la violencia. Y sí, votan por la izquierda y sí se acaba la violencia, claro. ¿Por qué? Porque ahora el narcotráfico pasa a estar en el gobierno. Entonces no tienen por qué luchar contra las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, esa violencia que hay en Ecuador determina el resultado electoral. Aparte de los errores que puede haber cometido Daniel Noboa, ¿verdad? Entonces ellos se están radicalizando. Pero yo pienso que con lo que está haciendo Trump son triunfos temporales, son, como dicen, victorias pírricas, porque viene un proceso de cambio en la región utilizando como eje el tema del crimen organizado, porque eso no lo pueden esconder. Todos ellos están metidos. Y si cae Maduro, mira, esto va a ser el computador de Raúl Reyes 2.0. O sea, cuando caiga Maduro, la información que va a salir de los delitos cometidos en conjunto con el resto del Foro de Sao Paulo, eso va a tener un impacto tremendo. En otras palabras, yo creo que la respuesta de ellos es radicalizarse para no entregar en el poder, pero creo que su estrategia va a fracasar. Dígalo ahí. Para ampliar un poquito más la pregunta, tú señalaste a Milei como uno de los bastiones en América Latina con la misma línea de Trump. ¿Podemos esperar una desestabilización contra Milei? Ya empezaron las manifestaciones, la visita bolivariana en Argentina, hay detenidos. Eso sería parte de la respuesta. O sea, la respuesta en América Latina también viene esa radicalización por el ala de la violencia. Fíjate que en Perú hay un toque de queda porque el Tren de Aragua está en las calles. En Perú hicieron una declaración similar a la que hizo Trump para Perú. Y bueno, vimos también en Chile medidas específicas. ¿Se puede esperar ese tipo de operaciones? O sea, desestabilizar los gobiernos, los pocos gobiernos que todavía están en azul, derrotarlos. ¿Cómo va ese? Bueno, yo creo que sí, yo creo que, es más, yo lo que le digo a mis amigos argentinos, que ellos tienen que ayudar a que se produzca el cambio en Venezuela, porque si no tumbamos a Maduro, Maduro va a tumbar a Milei. Porque Maduro no es Maduro. Ese es el asunto que nosotros no vemos. Milei es Milei, pero Maduro no es Maduro. Maduro es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla, es el Internacional Progresista, es el Cartel de los Soles, es el Hezbollah en América Latina, es toda una red. Y nosotros no entendemos que estamos enfrentando un conglomerado. Y para enfrentar un conglomerado, nosotros tenemos que tener un conglomerado también. Entonces yo he tenido la oportunidad estuve en Argentina, no sé si en enero, en una conferencia organizada por el Foro Madrid, muy interesante. He tenido reuniones en Budapest con argentinos porque Budapest se ha convertido como una meca de la derecha internacional. Y yo viajo todos los meses a Budapest, yo trabajo como asesor en uno de los tanques de pensamiento más importantes de Hungría que se llama el Centro de Derechos Fundamentales. Viajo todos los meses, me reúno con gente de todas partes que van allá a ver cómo ha sido el método de Víctor Orbán para mantenerse firme en la batalla que le está dando el modelo de Víctor Orbán. Y yo les digo, mira, hay que lograr un cambio en Venezuela porque si no Milei lo van a tumbar. Desde adentro no, desde afuera. Próxima. Adelante. ¿Qué papel juega Cuba en el Foro de Sao Paulo? Cuba es a ver, quien funda el Foro de Sao Paulo es Fidel Castro, en julio del año 90. Y utiliza a Lula, que no era presidente en ese momento,
porque Lula era más potable, era jefe de un sindicato, podía organizar una reunión en un hotel en Sao Paulo los días 3 y 4 de julio del año 90, pero toda la dirección intelectual del Foro de Sao Paulo la maneja Cuba. Claro, el Foro de Sao Paulo tuvo un vuelco, un cambio importante en mayo, el 30 de mayo de 1995, cuando Chávez viaja a Cuba, se inscribe en el Foro de Sao Paulo y se llega a un acuerdo sin el cual Chávez jamás hubiera podido ganar la elección de 1998. No hubiera podido ganar si no hubiera tenido el apoyo de la izquierda internacional a través del Foro de Sao Paulo. Y cuando Chávez gana, empieza a utilizar los petrodólares venezolanos para financiar ilegalmente a todos los candidatos del Foro de Sao Paulo, y así fue como llegamos a 14 presidentes del Foro de Sao Paulo gracias al financiamiento ilegal de Venezuela. Todos fueron, no solamente fue Cristina Kirchner que recibió las maletas de Antonini, no, todos recibieron dinero ilegal, todos. Pero Cuba ha sido el cerebro y sigue siendo el cerebro del Foro de Sao Paulo. General. Venezuela tradicionalmente ha sido un país izquierdista, ¿no? Por muchos años. Y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Y hay que hacer un gran trabajo de fondo para cambiar esto. La pregunta es, ¿cómo ve usted la situación de la derecha en Venezuela para el futuro cercano? Bueno, yo lo que le explico a mis amigos europeos sobre ese fenómeno de la izquierda venezolana, también ocurre en Italia. Italia, aunque Giorgia Meloni es de derecha, es un país que la gente y los partidos son mayormente y han sido de izquierda, de centroizquierda. Eso tiene una razón histórica, porque como el malo de la partida para Italia era Mussolini, y Mussolini era de derecha, supuestamente yo digo que no. Yo digo que Hitler y Mussolini eran nacionalsocialistas, eran socialistas, pero bueno, hay esa visión de que eran de derecha. Entonces, la reacción de los italianos frente a Mussolini fue izquierdizarse, sobre todo porque uno de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue Rusia. Entonces, los partigianos italianos que lucharon en la resistencia contra la fuerza de Mussolini eran de izquierda, y de ahí surgieron partidos y movimientos de izquierda. Ese fenómeno yo diría que es parecido en Venezuela. Había la visión de que Pérez Jiménez era un militar de derecha, pro Estados Unidos y qué sé yo, y los partidos que surgieron en ese entonces no eran de derecha, eran más de centro izquierda. Y fíjense que Enrique Aristigueta Granco, en la Junta Patriótica, estaban, él por parte de COPEI, estaba URD, AD, Socialdemócrata, y estaba el del Partido Comunista, Guillermo García Ponce, comunista. Yo me entendía mejor para que tú veas. Sí, tú me lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que la dictadura de Pérez Jiménez, de allí se formó las fuerzas democráticas que gobernaron durante 40 años y son de izquierda o de centroizquierda. De derecha no ha habido. Yo Alejandro Peña siempre he sido de derecha y por eso me critican, ya no. Y los copellanos eran de derecha. Ya no me critican. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy en día yo creo que los venezolanos ya, por lo menos de izquierda, no son. Porque el jarabe venenoso que se han tenido que tragar durante todos estos años ha hecho que hay una disposición a ya no ser de izquierda. Pero hace falta un proceso de formación. Hay que formar nuevos dirigentes políticos jóvenes en el buen sentido de lo que es la derecha, porque la derecha es lo que está desprestigiada. Pero el conservadurismo bien entendido, que conserva los valores, las tradiciones, ¿verdad?, de nuestra civilización cristiana,
que defiende la familia, que defiende la patria. Tiene que haber un proceso de formación. Yo por mi parte he hecho un esfuerzo de escribir varios libros que yo espero que sirvan para la formación de nuevas generaciones y los he escrito todos tienen una característica, son fáciles de leer, son más un manual que otra cosa, de tal manera que un muchacho lee el libro y ya tiene una idea. Cualquiera lo puede leer, pero el que quiera saber más tiene muchas fuentes para investigar abajo, los pies de página, para que profundice, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un proceso de formación en toda América para tener partidos fuertes, con un pensamiento conservador, que se enfrenten en un futuro al Foro de Sao Paulo. Y esta es la oportunidad. Tenemos 2 años para ganar esta batalla en toda la región. Después no sabemos qué va a pasar con Donald Trump, porque él se ha convertido, por X razones, en un acelerador del proceso latinoamericano. Adelante, general. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacer, según tu opinión, con Maduro y la cantidad de bandidos que lo acompañan después que caiga? Bueno, depende de cómo caigan, porque ellos pueden caer como cayó el sirio, que cuando se dio cuenta que iba a quedar, agarró un avión y se fue para Moscú. Puede ser así, puede ser que decida irse, o puede ser que venga una fractura militar, o hasta puede ser, ¿por qué no? Me decían ayer unos amigos o anteayer, las condiciones que ha creado Trump con Maduro son parecidas a las que había con Soleimani. ¿Se llama así? Hakim Soleimani. Sí, amigo de Maduro. Entonces, yo no sé cómo va a ser el desenlace. ¿Qué es lo que uno quisiera? Bueno, como persona que defiende la democracia, que tiene principios, que tiene valores, que lo metieran preso y que pagara toda su vida de cárcel por el mal que ha hecho. Pero es muy difícil porque es un proceso turbulento, ¿verdad? En donde a lo mejor terminan yéndose para Cuba, a lo mejor lo terminan traicionando, a lo mejor su propia gente lo hace, quién sabe, ¿no? Lo ideal es que vayan todos presos. Pero no están dadas las condiciones para que eso pase, porque ellos no quieren entrar en razón. Próxima. Tú, estando en la posición que te encuentras con el conocimiento de lo que es el presidente de Hungría, Viktor Orbán, Javier Milei, Donald Trump, y yo creo que otros que están, digamos, en la línea de producción. Esta pregunta va como en múltiples direcciones, incluyendo a todos los que estamos aquí, ¿no? ¿No te interesaría a ti ser el Víctor Orbán de Latinoamérica? Bueno, la verdad, yo tengo 70 años, mis amigos aquí, que son un poco más viejos que yo, me dicen, qué joven te ves, ¿no? Yo tengo 70 años, ¿verdad? Yo tengo muy claro mi edad. 70. Yo sé que tú me llevas 20, vale. Pero yo no sé qué pase conmigo en el futuro, pero yo no tengo interés en cargos públicos. Yo de verdad quiero ser útil, quiero seguir luchando contra el Foro de Sao Paulo, promover la democracia en toda la región. Me siento, para ser muy franco, en una situación extraordinaria, porque yo he tenido la oportunidad de vivir 1 año en Buenos Aires, 1 año y medio en Colombia. Estudié en Washington 2 años, así que hablo perfecto inglés y me siento maravillosamente bien en Washington. Me gradué de bachiller allá. Y ahora la única región que no conocía, llevo 3 años recorriéndole intensamente Europa. He hecho muchos amigos, mis libros los traducen a idiomas europeos, me invitan a todas partes, estoy continuamente viajando. He hecho grandes amigos y esa condición de sentirse bien y manejarse como pez en el agua en 3 continentes, creo que es difícil de tener. Yo he recorrido, como cuando era presidente de Unamérica,
todos los países latinoamericanos denunciando el Foro de Sao Paulo, todos menos Pedro, ¿dónde está Pedro? Menos Cuba y Nicaragua, porque habían dictadura. Todos los demás los recorrí. Toda Europa la han recorrido, zonas que yo jamás pensé que iba a estar. Yo no sabía ni dónde estaba Eslovenia. La he recorrido 3 veces dando charlas por toda Eslovenia. Y toda Hungría la he recorrido, he estado en Rumania, he estado en tantas partes. Entonces, yo creo que esa condición me puede ser muy útil como asesor, Entonces, yo no tengo ninguna ambición en particular, me siento realizado, estoy feliz con lo que hago. Quiero liberar a Venezuela, ¿verdad? Ahora no sé qué rol me va a tocar a mí. Mira, Para completar un poquito de ese tema, ¿no? Porque Ella está interesada en los recuerdos. No, mira, ella es mi mujer y esa es la manera de decir, Alejandro, te faltó tal cosa, habla de tal cosa. hay una cosa que Alejandro no ha mencionado y es que el tema que ha permitido hacer este trabajo en Europa Oriental es el tema de la guerra cultural y el marxismo cultural. Ahí está el libro en la entrada donde se esboza, pero en estos años hemos descubierto una meta de trabajo tan maravillosa que es todo lo que es esa guerra híbrida de la cultura, que es realmente una nueva área de conocimiento. Estados Unidos está bajo ataque con el wokismo, Donald Trump lo entendió, dio la batalla, pero es un tema que es desconocido prácticamente. Voy a poner un ejemplo, Indira. Dale la próxima lámina. Y nosotros quisiéramos, o sea, como en esta lucha, migrar más hacia la visión de un cargo público, a desarrollar todo ese trabajo de formación para las familias, las futuras generaciones, porque ahí tenemos la batalla perdida. O sea, la forma como va a responder el enemigo en esta batalla, y ahí terminamos de completar la respuesta para Iván, es que el enemigo se va a mover en el campo cultural, en el campo del discurso, en el campo de la narrativa. Nos tienen los medios de comunicación y la gente no sabe qué hacer. Donald Trump habla de guerra híbrida, la gente no sabe qué es eso. La gente no sabe que la guerra la tienen dentro de su casa con su hijo adolescente que se quiere cambiar de sexo. No piensan que eso es marxismo, no saben. Y entonces realmente en estos momentos hay que un cargo público, es un fastidio, un estorbo. Porque en el campo del desarrollo intelectual, de dar herramientas para esta guerra cultural, hay muy pocos combatientes. Y yo creo que allí es donde los convocamos a ustedes también a incorporarse, porque necesitamos mucho trabajo. Bueno, yo les quiero poner un ejemplo de los tipos de cosas que yo hago en Europa, sobre todo Europa Oriental, con esto de la guerra cultural, para que la gente comprenda. Este libro que ven aquí se llama Arte Clásico y Marxismo Cultural, lo escribí yo en la versión húngara, ¿verdad? Y yo voy dando clases en universidades, a veces son sesiones de 3 días, de 2 horas cada sesión, y yo comparo lo que es la cultura clásica universal de Shakespeare, Beethoven, Bach, Mozart, de Cervantes, de todo lo que es nuestra cultura clásica universal, que uno estaba obligado a estudiarla cuando era joven y ahora no, y lo comparo con el neomarxismo, con la cultura neomarxista, con los artistas neomarxistas, para que la gente se dé cuenta de la diferencia. Yo pongo casos como el que voy a mostrar a continuación. Vivaldi. Vivaldi escribió muchas obras muy bellas todas, pero hay una que se llama El Credo de Vivaldi. En el credo, ¿qué es el credo? Es esto: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero en latín. Credo in unum Deum, tú sabes algo de latín. Padre omnipotente, factor in terra. Eso, ese es el credo que tú lo tenías que recitar en latín. Entonces Vivaldi le pone música y yo pongo extractos. Entonces pongo, por ejemplo, la parte de la resurrección. Resurrectis a resurrectis. Entonces que asciende al cielo asciende, ¿verdad? Y luego se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hace?
juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo se dice juzgar? Judicare, judicare, judicare. Y comparo a un Vivaldi y le pongo a un compositor de música neomarxista como John Cage, para que ellos vean cómo uno construye, te eleva, eso lo ayuda a la persona a ser mejor persona, y el otro te destruye, te lleva a la irracionalidad, a la pérdida del concepto de bien o el mal. Y pongo casos como estos. Próximo. Bueno, esta es la primera vez que yo hice un libro sobre guerra cultural, este es del año 2008. Ahora le voy a mostrar el credo de Vivaldi, Resurrexit, en una capilla que queda en Turín, que se llama la capilla de los mercaderes, y Capella dei Mercanti. ¿Tiene mala señal ahí? No, retrocede y no sé si le tiene que dar señal a la compu. ¿Sí? Ya voy. Y si no, lo dejamos así. No, ya va. ¿Tú crees que te comunique? Sí. Y yo creo que ya con esto terminamos, ¿verdad? Tengo una pregunta, perdón. Ok. Una pregunta, Ya voy. perdón. O mientras... Ajá. Sí, mientras me conecto. Connected Secure. Tú me preguntaste a alguno de ellos. Ahora lo comparamos con John Cage, un autor neomarxista. Mira lo que le hacen a la cultura. Próximo. El autor del urinal. Wow. Una canción dedicada a Marcel Duchamp, ¿no? La gente va, paga y escucha esto en un concierto. Es la irracionalidad, ¿verdad? Y la obra está dedicada a este señor, Marcel Duchamp. ¿Lo interrumpimos? Próximo. ¿Quién es Marcel Duchamp? El autor de esta obra de arte. Eso es el neomarxismo cultural. Eso es el neomarxismo cultural. No pongo más, pero ¿qué hago yo? Bueno, está bien, avanza. Vamos a ver si vemos, mira. El caso de la pintura. Esta es la Academia de Atenas, que está en un fresco de Rafael Sanzio, que está en el Museo Vaticano. Y miren la belleza. No sé si ustedes conocen, pero las figuras centrales son Platón y Aristóteles, pero la cara de Platón es la de Leonardo da Vinci. La cara del señor que está con un compás ahí enseñando geometría es Bramante, el autor de el que hizo el Duomo de San Pedro. En fin, es belleza, es color, y lo comparo para que la gente entienda con un pintor neomarxista que es este que viene aquí. Ese es Marco Rothko.
Pero fíjense la característica de Mark Rothko, que esa obra, esa es la gran obra, se vendió en 75 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién pone dinero para eso? Y próximo. Bueno, también hablo de escultura, hablo de poesía y literatura. Esta obra que ven que es muy interesante, porque esta es una piedad, como lo que hay en el Vaticano, que la hizo el mismo autor. ¿Quién? Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel de la Capilla Sistina, el que hizo la Piedad. Pero esto es la Pietà de Florentina, se llama. ¿Por qué? Porque está en el Museo de la Ópera, el Museo de la Obra de Florencia. Y es Nicodemo bajando a Cristo de la cruz, ¿verdad? Y se lo entrega a la Virgen María. El hombre barbado es Nicodemo, pero es un autorretrato de Miguel Ángel cuando tenía 80 años. Él hizo esta obra cuando tenía 80 años. Esta foto la saqué yo fui y lo vi, ¿verdad? Entonces yo viajo y les digo a los europeos, miren esta belleza que ustedes tienen y mira lo que le quieren hacer los neomarxistas, y les presento esto otro. Esta es una escultura de Giacometti, el hombre que camina. Entonces, bueno, comparen ustedes. Esto es lo que ellos quieren enseñarle a sus hijos para que no sepan diferenciar el bien y el mal y para que se comen el cuento de que las personas no tienen sexo, sino que se autoperciben A, B o C. Y otra vez, esto fue vendido en 104 millones de dólares, esta obra de Giacometti. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero es para darle una sensación del tipo de labor que yo estoy haciendo en Europa. Y yo, como venezolano, ¿cómo es que yo le enseño esto a los europeos? Porque ellos ya no estudian estas cosas, tienen estas edificaciones y no estudian estas cosas. Y yo las conozco porque yo soy de la civilización occidental, descendiente de España, por tanto pertenezco a Europa también. Es lo que dirían los próceres de nuestra independencia. Somos europeos meridionales, eso es lo que somos, españoles meridionales somos nosotros. Y yo puedo hablar de esto porque yo tengo 70 años. Y cuando yo era chiquito... ¿Cuánto? 70. Cuando yo era chiquito yo tenía que conocer estas cosas. Yo las estudiaba en el colegio. Y él estudiaba aún más cosas, latín, o sea, las cosas que le enseñaban es tremendo. Entonces eso se ha ido perdiendo. Entonces quería darles a ustedes ese sabor de lo que yo hago por allá y por qué mis libros los traducen y demás. Porque la batalla hay batalla política, batalla contra el crimen organizado, pero la verdadera batalla es la batalla de la cultura y de las ideas, porque lo que precede la política son las ideas. Y los políticos triunfan cuando han ganado primero la batalla de las ideas. O dicho de otra forma, como lo decía Gramsci, conquistar el mundo de las ideas para que esas ideas conquisten al mundo. Y tenía razón. Alicia, y luego tú y terminamos. Adelante. Sí, una pregunta. Cuando la derecha triunfe, porque hay que ser positivo y estamos trabajando para eso, aportando nuestro granito de arena. Cuando la derecha triunfe, ¿qué hacer con las mentes adoctrinadas, especialmente los estudiantes y toda esa gente que tienen el coco bien lavado, como decimos? Están ellos encerrados en su verdad. Bueno, la derecha, después de la caída del muro de Berlín, pensó, como decía Francis Fukuyama, que el comunismo había sido derrotado para siempre. Y la derecha nunca entendió que el marxismo tenía una vertiente mucho más importante que la política y la militar, que era la cultural. Y es más, aquí no me dejarán mentir mis amigos que son un poco mayores que yo, en los gobiernos democráticos de Venezuela, todos los cargos se los daban a la gente del partido, pero cuando se trataba del Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación, no chicos, dáselo a la izquierda, que eso no sirve para nada, ¿sí o no? Se los daban. ¿Por qué? Porque había un menosprecio hacia la cultura, las ideas y la educación. Pues resulta que esa es la batalla principal.
Entonces tenemos que dar la batalla que nos dimos, la batalla cultural, cuando seamos gobierno, porque cuando tú eres gobierno, entonces agarras el Ministerio de Educación y tú decides los pensum. A todos los jóvenes hay que enseñar esta cultura clásica, obligado, como me obligaron a mí. Y tienes que hacer concursos de poesía. Y que los alumnos más aventajados los llevas a Italia, les haces una gira, les muestras estas cosas. Y que digan, wow, qué maravilloso, yo quiero hacer algo así cuando regrese a mi país. Entonces, hay que utilizar el poder político para ganar la batalla cultural, que es lo que ha hecho la izquierda y nosotros no. Don Pedro. Yo solo te tengo una propuesta. Sí. Que la próxima vez que vengas a Miami, nos avises con tiempo para organizar una conferencia sobre esto del marxismo cultural. Ok, cómo no. Creo que, como decía la señora, es altamente peligroso, es muy desestabilizador y en cierta medida esta proyección del marxismo cultural empezó en América, no empezó en Europa. A partir del momento que Evo Morales llegó al poder, ya no fue el tema de la lucha de clases, fue el indigenismo. En los años finales de esos años 90, el dictador Fidel Castro inició la batalla de las ideas. O sea, en cierta medida, este proceso, creo yo, que no tengo los conocimientos que tú por suerte tienes, empezó en América y en América debe terminar, en mi opinión. Y tú puedes ayudar mucho en eso, por la comprensión que tienes del proceso. Y te invito a que organicemos un podio más grande y con la oportunidad de invitar a más personas a que den una conferencia similar a esta o más amplia. Excelente. Bueno, antes de darte la palabra para cerrar, yo quería agradecerles a ustedes que hayan venido y reiterarles que me siento contento, privilegiado y muy conmovido de verlos, de verdad, y de estar aquí con muchos compatriotas y hablando español. Y yo me la paso allá hablando en inglés, en italiano, y me siento sabroso. Así que bueno, gracias. Bueno, Alejandro Peña Esclusa, muchísimas gracias y voy a hacer una pregunta fuera de protocolo. ¿Qué te pareció la exposición, Daniel Pedreira? ¿Nos hace falta o no nos hace falta? Esto hace mucha falta, de verdad. Clarificar situaciones, que entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que te agradezco profundamente esta oportunidad y esta conferencia. Un último punto rapidito después que termine. Pero rápido, una cosa rápida. No, dilo, si ya yo terminé, dar las gracias a la Casa del Preso, a Pardo Mazorra. Lo que me da a mí esta oportunidad es comprender que cuando él hizo la explicación sobre el cargo público, nos invitó a todos a que nos involucremos. Nos compete a todos esta lucha, cada uno desde su trinchera. El que pueda, en su casa. Proyectar hacia afuera, precisamente, estas cosas importantes. Porque ese trabajo que él está haciendo de maestro de filigrana, está llevando y está arrastrando una cantidad de gente en Europa que yo lo escucho, yo lo oigo, yo veo los eventos, yo veo esto, y yo siempre he sido muy enfático con él en las conversaciones de que la juventud es la que necesitamos decantar de ese desastre hacia la luz. Y para ese trabajo tenemos que estar todos nosotros involucrados, y los enfoques de nuestros trabajos tienen que proyectarse hacia esas líneas. Gracias. Pedro. Yo creo que es muy cierto eso. Ahí hay unos pasapalos y vino. Sí, hay vino, porque Luis se preocupa por todos los detalles. Tenemos ahí vino y unos pastelitos. Así que pasapalo, como decíamos en Venezuela. Muy